Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Juanjo, Nacho, Olga, ¿qué tal estáis? ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por pasaros por aquí, por Buenas vuestro tardes. tiempo. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Olga, y te quería comentar, empezar por ti, ¿cómo definirías el momento actual? ¿Cómo estás viendo también todas las partes entre Trump, Putin y Zelensky? También, ¿cómo estás viendo la situación? Bueno, yo ya llevo unas semanas intentando abstraerme de Trump. Y yo creo que no podemos reaccionar a todas sus trampadas, ¿no? O trampas. En Ucrania, pues estamos un poquito mareando la perdiz. Ya vemos que Putin ha tomado esta estrategia con Trump de tomarlo por tonto y de decir, o sea, Trump quiere una cosa, Putin le pone otras condiciones y así ya llevamos 100 días. ¿Vale? Entonces, en 100 días de Trump no se ha conseguido nada y hace 2 días Lavrov ha repetido las mismas, digamos, el mismo ultimátum que Putin estaba repitiendo durante los 3 años de guerra en Ucrania a gran escala. Entonces, no estamos... la situación ahora es mejor que antes, porque si os acordáis de la famosa escena en el despacho Oval, la más escandalosa tal vez en la política norteamericana en muchos años, y claro, ahora con esta imagen del Vaticano que hemos conseguido, pues estamos un poquito más equilibrados, por decirlo de alguna forma. Sobre el terreno, Putin sigue bombardeando civiles. De hecho, yo he dicho muchas veces que mm, la guerra de Putin en mayor parte es contra la población civil de Ucrania, porque en el frente nuestras fuerzas están muy equiparadas y él lo que hace es destruir e intentar doblar al pueblo ucraniano. Esta noche han bombardeado otra vez la ciudad de Dnipro y Kharkiv. Otra vez tenemos incendios, casas residenciales bombardeadas por la noche con decenas de personas que se tienen que salir corriendo y quedarse heridos y afectados, ¿no? Porque también es un estrés. Incluso una persona que quedó aparentemente ilesa del trauma que sufre está muy afectada, ¿no? Entonces, los drones Shahed que Rusia produce a gran escala son diseñados para aterrorizar a los civiles. O sea, no se usan en el campo del combate por Putin. ¿Vale? Entonces, él tiene una guerra a gran escala contra los civiles que ha aumentado en todo ese tiempo de aparentes negociaciones. Yo lo llamo la flojera de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos con Trump lo que han hecho es quitarse voluntariamente de las obligaciones de un país, del líder democrático. Entonces, tenemos aquí un caos ahora en muchas partes del mundo, no solo en Ucrania. Pero claro, nosotros como que estamos sufriendo lo de la primera mano. Y también estamos hablando de esa tregua para que Putin pueda hacer su desfile militar en la Plaza Roja, celebrando el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. Y claro, estamos hablando aquí muchos que hay que bombardear la Plaza Roja, hay que lanzarle drones y hay que lanzarle lo que sea para fastidiarle ese circo, porque además es un objetivo absolutamente legítimo, porque va a haber concentración de tropas y maquinaria bélica en un lugar, ¿vale? Y otra cosa, también están hablando de bombardear las plazas, los aeródromos alrededor de Moscú donde se ensaya. O sea, si no se bombardea la Plaza Roja el día 9, hay otras posibilidades de fastidiarle la fiesta, por ejemplo. Y, y en eso estamos. Juanjo, ¿tú qué opinas de la situación actual y el punto en que se encuentra Rusia? A ver, yo con el tema Trump, creo que como es un ser tan voluble, se reúne con Zelensky y parece que está de acuerdo más con la teoría o con la parte ucraniana,
pero luego a los 10 minutos o cuando llegue a Estados Unidos se reúne con J.D. Vance y compañía. Witkoff le comentará que no, que mira, es que no, Putin de verdad que quiere la paz. Entonces, pues Trump volverá a cambiar y pensará que Trump es un ser de luz y Putin es un ser de luz y quiere la paz a toda cosa. Entonces, sobre Trump, pues es la volatilidad hecha persona. Entonces, tampoco te puedes fiar de lo que ha dicho hoy, a lo que dice mañana o lo que dirá tal. Lo que sí es verdad es que, primero, Putin está jugando con él. Putin lo está alimentando amiguitas para que no se vaya, para que no pierda la atención, ¿no? Entonces, para que no, o sea, Rusia tienes que pensar que ellos se sienten a gusto dialogando con Estados Unidos. Para ellos, la única potencia a la altura de Rusia es Estados Unidos. Entonces, Rusia no quiere que se vaya de las negociaciones Trump. Necesita tenerlo ahí, necesita esa reunión en un futuro que habrá, entre Putin y Trump, seguramente. La necesita, porque es propaganda para ellos. Entonces, le está dando migajas. Eso, ahora el alto el fuego este de 2 días, que es un alto el fuego básicamente porque Ucrania ha demostrado con creces que es capaz de bombardear objetivos muy dentro de Rusia, cosa que a lo mejor hace un año o hace 2 años no tenía. Ahora lo ha demostrado con creces. Entonces, por primera vez, el Moscú corre peligro. Y teniendo en cuenta la efectividad de la defensa antiaérea rusa, que es como un agujero, un queso de Gruyère, pues hombre, sería un golpe, no sé, imaginaos, ¿no? Que caen unos drones o, no sé, cae la desbandada de soldados corriendo por la Plaza Roja para que no les caiga el dron encima o los drones encima. O incluso, como decía Olga, ¿no? Poder bombardear donde hacen las repeticiones o incluso tan fácil como bombardear el aeropuerto o caer cerca de los aeropuertos donde tienen que llegar los mandatarios extranjeros y que no puedan aterrizar en Moscú porque está puesto el plan Caviar, el plan Carpeta con los aeropuertos cerrados. Hay muchas cosas que le pueden salir mal a Putin y se está intentando cubrir las espaldas con este alto el fuego, que es un alto el fuego de Chichinabo, que es, bueno, básicamente por razones políticas y de seguridad propia. Modri, quiero decir del Madrid. Modi él ya ha dicho que no va. ¿Mm? Además, lo de Modi es Un muy interesante. segundo Dime. de vuestro tiempo para que escuchéis las alarmas. Se escucha la sirena y ya nos están bombardeando. Yo no escucho Aquí no O nada. se no se escucha. escucha. No se escucha. ¿Mm? Bueno, pues decía, lo del el primer No se ministro de la escucha, India. vale. No, no se Que puede. cuando yo hago un vídeo, perdón, Ah, no, tranquila. ¿Mm? Que decía eso, que el primer ministro de la India, Modi, ya quería ambientar nuestra conversación. que el primer ministro Modi ya no va, supuestamente por el tema de Pakistán y tal, pero manda al ministro de Defensa. Supuestamente parece que al ministro de Defensa la guerra entre Pakistán y India pues le importa menos, ¿no? Es un poco como extraño. No sé, quizá más hay un poquito de miedo. Pero yo si fuera Budanov, yo dejaba caer en todas las embajadas, oye, que el día 9 a lo mejor Moscú es un sitio no muy recomendable para estar. Ujú. Nacho. A ver, como empezaron con Trump, yo hace tiempo dije, saquen a Trump de la ecuación y todo queda claro. No se puede, o sea, no podés usar una veleta como brújula, ¿sí? Eso es el concepto para entender. Si queremos saber qué piensa Trump, no es ya qué piensa cuando vos le preguntás es qué día, sino a qué hora, porque es una veleta y, y Putin sabe manejar los vientos, lamentablemente. Ahora, el punto es que no hay en este momento ninguna negociación de paz viable. Hay algo que hay que entender, que Putin no necesita el fin de la guerra, lo que necesita es una pausa. Y hay dos cosas que necesita claramente, ¿sí? Olvidémonos de Trump. Lo que necesita Putin es, en primer lugar, una pausa que le permita restablecer su falta de recursos, ¿sí? De falta de recursos tecnológicos, pero que esa pausa esté acompañada con un levantamiento de sanciones. Todo esto de la tregua y todos estos movimientos que hace están acompañados con una estrategia de comunicación y de propaganda destinados a dejar a Ucrania como el país intransigente.
A nosotros por ahí nos parece una locura lo que pide, pero hay un sector de la población, y en particular de los Estados Unidos, que considera que una vez establecida la falsa idea de que Rusia es imbatible, entonces tiene sentido que Rusia pida porque, claro, va ganando la guerra. Entonces, si entendemos que el juego es obtener una pausa para que le bajen las sanciones, para que Estados Unidos comercie con Rusia y de eso habilitaría a Rusia a hacer una recuperación más rápida de sus capacidades para poder avanzar otra vez sobre Ucrania, tiene sentido el sinsentido y tiene sentido también la forma en que operan sobre Estados Unidos. Y el segundo logro que quiere obtener Putin es clarísimo y es que dentro de esta estrategia, que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Con lograr que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania ya tiene un logro. Entonces no se trata ya de analizar lo que hace Trump o no, se trata de analizar si va a tener si va a lograr ese objetivo. ¿Por qué? Hoy las armas que entrega Estados Unidos son el 20% del total de las armas que se reciben en Ucrania, pero son algunas de las más letales. Caso de los HIMARS o de las bombas guiadas, pero también los componentes de los componentes norteamericanos de muchas de las armas que se fabrican en Europa. Ejemplo de los Storm Shadow. ¿Sí? Recordemos que Biden había vetado el uso porque tenía componentes norteamericanos. También el Taurus alemán. Entonces, el objetivo más claro de Putin no es el cese el fuego, porque, y ustedes lo saben mejor que yo, porque el día que Putin frena la guerra, tiene que mirarse Rusia a sí misma y ya no a Ucrania y darse cuenta del desastre que se provocó a sí misma y la falta de objetivos. Entonces la guerra tiene que continuar con una pausa, un relajamiento de las sanciones y un alejamiento de Estados Unidos. Yo este es el juego que estoy viendo más claramente, insisto, una vez que se saca a Trump de la ecuación. Yo veo a Estados Unidos, ¿sí? Y veo lo que implica dentro de la guerra. A partir de ahí analizo a Putin. Como no puedo, la variable Trump es inasible porque no se sabe qué puede ser, entonces me quedan las otras dos variables, Rusia y Ucrania. Y para mí es claro, lo que necesita Putin es eso, una pausa y alejar a los Estados Unidos. En ese contexto, y con esto cierro, esta pausa del 9 para el 9 de mayo tiene sentido. Tiene sentido al atraer a Ucrania a un ataque o a no realizarlo y dejar a Rusia como quien puede establecer una tregua. Es decir, es una trampa retórica la que está planteando. Lo que mejor puede hacer Ucrania es hacer su propio juego. Si tiene que ataque, pero que no caer en la narrativa. Es algo que lo que a mí me está preocupando mucho y es que noto que la narrativa Rusia empieza a tener efectividad particularmente porque dejó de tener en contra a los Estados Unidos. Ahí sí la opinión pública de Estados Unidos cuenta, con la de Europa no alcanza. ¿Por qué? Porque la opinión global se forma a partir de lo que es Occidente. Si Occidente está quebrado, entonces más fácil le resulta a la propaganda rusa establecer estos patrones de propaganda y comunicación, y es ahí donde para mí cierra un poco todo este círculo que veníamos hablando. Hola, ¿quieres decir algo que está diciendo Nacho? Sí, 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 estoy de acuerdo, porque Trump ha sacado a este monstruo, a este Frankenstein, ya desde su sepultura, le ha dejado brillo, lo ha subido al pedestal diciendo mi amigo Putin, lo ha legitimizado. Entonces Putin, eh, hay que tener en cuenta que es el país con más agentes infiltrados en todo el mundo, probablemente, con los servicios de inteligencia exterior muy, muy numerosos. Entonces tiene una influencia y una sensibilidad para manejar a los líderes, y a un líder tan narcisista y tan ambicioso como Trump es muy fácil, es un blanco perfecto. Entonces, pues lo ha sacado y Putin está imponiendo su juego, no solo, como ha dicho Nacho, a Ucrania, sino a los Estados Unidos, por tener a Trump como líder. Y claro, a nosotros nos cuesta mucho, como dicen, hacer el propio juego, porque estamos
dependiendo de los Estados Unidos. Y aunque ellos ya no nos mandan tantas armas y probablemente no van a abrir nuevos paquetes de ayuda con este gobierno en un futuro próximo, todavía, pero los datos de inteligencia y algunas cosas que nos suministran a través de terceros países, yo que sé, como proyectiles para Patriots, como incluso los aviones F-16, que ellos pueden retirar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bloquear. Entonces, esto nos hace no tener esa iniciativa que nos gustaría tener. Yo estoy segura que al señor Budanov le encantaría mandar unos cuantos drones y avisar a todas las embajadas, ¿no? Pero estamos con este bailoteo y claro, y tenemos que sopesar qué nos va a costar más caro, ¿no? Bombardear Kremlin o recibir la reprimenda de turno del Trump, ¿no? Con que ya paró aquellos datos y nosotros empezamos a retroceder en Kursk, si os acordáis, ahí empezó digamos, no, ya el ejército ucraniano se estaba retirando, pero de una forma más discreta y aquello fue, pues, quedarnos ciegos. Y quedarnos ciegos también para las ciudades civiles y tener muchas tragedias. Entonces nosotros estamos siempre presos, ¿no? Entre esto y querer hacer cosas, Acá hay que aclarar desgraciadamente. algo. Hay que aclarar algo. Para los Patriots, por ejemplo, no hay sustituto todavía. No existe un misil en Europa con las prestaciones que tiene el Patriot. Eh, Inclusive el Iris alemán es buenísimo, pero no alcanza. Y esto va en desmedro de la capacidad ucraniana. Y acá el otro dato, que Trump, esto no es algo que se nos ocurra a nosotros. Trump dijo que vinieron con la oferta para comprar los Patriots con dinero en efectivo. O sea, Ucrania los quería comprar, no estaba pidiendo una donación y se los negó. Entonces, estas son las pistas que da Trump y que después se, digamos, se revelan como bombardeos a las ciudades. Un dato nada más, pequeño, chiquito. En el mes de abril estuve contando la cantidad de drones lanzados contra Ucrania, 5.600. Ese es el número que me da a mí preliminar. No hay tantos misiles porque Rusia no puede fabricar o no gasta los misiles que tienen. Esto Juanjo seguramente va a tener datos para explicar por qué. Pero la masividad de Rusia en los ataques con drones obedece a que interpretan correctamente la falta de recursos igualmente masivos de Ucrania para poder responder en tiempo y forma. Es decir, Rusia se está montando, se ha adaptado a las debilidades de Ucrania derivadas también del vínculo que tiene con Estados Trump. Unidos y con Trump. Y un último detalle. El año pasado revisaba las visitas de quienes estuvieron presentes en el desfile del 9 de mayo. Estuvo, bueno, Bielorrusia, Kazajistán, Turkmenistán, nadie. O sea, todos los están, ¿sí? Y este año, el hecho de que aparezca China con Xi Jinping y que aparezca Brasil, son detalles menores. Que haya aumentado la dotación de mandatarios también tiene que ver con la guerra arancelaria, tiene que ver con que le han perdido, de alguna manera, Estados Unidos representaba una presión para que algunos líderes se presentaran en esa fecha que es demasiado política, y este año ya no existe. Conclusión, también le han perdido el miedo a Estados Unidos y en el contexto de la guerra arancelaria, la presencia en la Plaza Roja también forma parte de los mensajes que se le dan a Trump en el sentido de no te tenemos miedo y nosotros también podemos armar coaliciones que no son solamente por los aranceles, sino que son netamente estratégicas. Ya, pero Nacho, ahí también que esté Lula o que esté Xi Jinping, también es un poco el famoso mundo BRICS. O sea, que Ujú. tampoco es una cosa que nos puede sorprender, ¿no? Putin ha estado haciendo guiños a Xi Jinping. De hecho, hay soldados, se ha visto vídeos de soldados chinos que ya están haciendo las, eh, las repeticiones, ¿no? Los ensayos de la marcha en el 9 de mayo. Yo ahí no.
primero digo todo, o sea, Ucrania no va a bombardear la Plaza Roja. O sea, me juego una mano y la parte de otra. ¿M? Básicamente porque hay muchos líderes, o hay líderes occidentales, o sea, no. Y segundo, yo creo que no es un tema tanto de que China o de que Brasil se opongan a Estados Unidos por el tema arancelario, sino es un tema de bloques, los famosos bloques de Putin y ya está. Yo no lo doy tanta, o por lo menos yo no llego a pensarlo tan profundamente. Yo creo que es una cosa de simplemente de bloques. Sí, yo lo que veo es que rompen el aislamiento. Que ahora sí Sí, se pero anima a bueno, romper el a aislamiento. ver, yo te digo una cosa, yo estuve en Rusia en el 70 aniversario, yo vivía en Rusia en ese momento, y la campaña que hubo del 70 aniversario era terrible, o sea, fíjate, son fechas en las que el Kremlin lo da todo para que venga todo el mundo posible, o sea, van a estar 2 semanas, llevan ya desde hoy dando la matraca con el 80 aniversario, el 80 aniversario, o sea, para ellos es muy, muy, muy importante, ideológicamente es muy importante. Entonces, no sé, tampoco es una cosa que yo le doy mucha más importancia. Sí me parece más importante pues, la imposibilidad de Ucrania de hacer frente a todos esos ataques con drones, ¿no? Hace poquito, ¿no? Hace una semana, ¿no? Y hubo un ataque con drones de Ucrania a la Buga, donde se fabrican los Shahed. A ver, aunque tuvieras todos esos Patriots, la cantidad tan grande de Shaheds que se mandan cada noche, eso es imposible de detener. O sea, te van a caer o sí, porque es que es imposible cubrirlo todo. Cubrirlo Sí, todo. y esos Sajed, más allá de que los todavía, a mí me gustaría verlo, hay páginas que se especializan en esto, me gustaría saber cuál es la cantidad de componentes fabricados en China que tiene esos Sajed. Eh, Y si, Estaba mandando mucho tema de doble uso, ¿no? Cosas de doble uso, al ujú, final siempre la escuela. Pero bueno, ujú. es así. Sí, sí, pero a lo que voy es que China poco a poco va perdiendo esa impronta de soy neutral y me mantengo aparte del conflicto. En algún punto, por eso decía lo de la guerra arancelaria, está acelerando la toma de posición de China porque en algún punto eh, China necesita a Rusia y Rusia necesita a China más de lo que Rusia necesita a Estados Unidos, más allá de esta pausa que necesita de levantar las sanciones. Entonces, este doble juego que hace Putin es muy hábil y así como se monta sobre las debilidades de Trump, también se monta sobre las necesidades de China, porque China sabe que es una potencia regional, pero más allá de los cohetes de los cohetes nucleares, de los misiles nucleares, no tiene una capacidad de proyección global. Entonces, necesita socios estratégicos fuertes. Y Putin, lamentablemente, hace muy bien ese juego porque nos guste o no, lo hace bien, lo hace bien. ¿Y quién paga las consecuencias? Por supuesto, Ucrania, que le está pidiendo a Europa que se organice por lo menos políticamente para responder desde lo material de una manera un poco más ejecutiva. Pero bueno, estamos siempre dando vueltas alrededor el mismo escenario, ¿no? Es que no ha cambiado nada. Si lo piensas fríamente, estamos en febrero de 2022. O sea, Rusia no se ha movido un ápice. Las posiciones dichas, como ha dicho antes bien Olga, ¿no? Por Lavrov hace 2 días, hoy Peskov también lo ha dicho, Putin lo cuenta cada 2 por 3. No se ha movido un pelo. O sea, quiere esto, 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 incluso lo que no ha conquistado. Ujú. Entonces, ¿cómo te vas a sentar en una mesa de negociaciones con un señor que no se ha movido ni un ápice? ¿Qué hay que Claro, negociar? Y yo creo que ahí es lo que no entiende Trump. Trump entendió esto como una especie de mercadería, de voy a hacer un cambalache aquí, te doy a ti esto, me quedo con esto, te doy a ti esto, y todos contentos. Y no. O sea, sí. no se da a- cuenta a- de que para Rusia esto es una guerra de destrucción de un pueblo, ujú. de arriba a Sí, abajo. por definición, un trato inmobiliario es un acuerdo entre dos personas, o sea, entre un lado y el otro, donde el resto son variables que uno maneja casi como objetos. Sí. Creo que Trump no está acostumbrado a moverse en ambientes tan complejos. Le está pasando lo mismo en Medio Oriente,
Le está pasando lo mismo con el conflicto arancelario con China, donde empiezan a aparecer, o con Europa, donde empiezan a aparecer actores con voluntad propia que van más allá del trato bilateral. Se empiezan a armar coaliciones que van más allá de sus deseos. Eso tampoco se está dando cuenta, que el mundo es mucho más complejo que una transacción Claro, inmobiliaria. eso es. O sí, o buscar una ganancia, porque a veces la ganancia implica una pérdida. En este caso, supongamos que eh, se firmase el acuerdo de las tierras raras, que tiene más vueltas que una oreja. Eh, de ahí tiene que pasar por una serie muy compleja de procesos en Ucrania, pero además, tampoco esto lo están considerando mucho. Implicaría una negociación posterior porque parte de esos recursos están en tierras ocupadas por Rusia. Y esa complejidad se le escapa a Estados Unidos. Es decir, aunque hoy firmara el acuerdo de tierras raras, no serviría de mucho. Es más, no serviría de nada. Y eso es lo que a mí me preocupa. La Idiocracy, ¿vieron la película que parece una Sí, sí, muy película buena esta. cómica, pero que en realidad es casi como Nostradamus? A mí me preocupa que haya tanta idiotez en algunos gobiernos en particular y tanta astucia en otros. Sobre todo porque la astucia está del lado de los malos y la idiotez en los países gravitantes. El, hablando de esto, por ejemplo, hoy mismo por la tarde ya salió una noticia de que los Estados Unidos, o sea, el memorándum, que es el marco de explotación de recursos naturales ucranianos, ya está hecho. Y está nuestro primer ministro, yo creo que en los Estados Unidos desde hace más de una semana, pronto para firmar. Pero resulta que los Estados Unidos dicen que es demasiado general, que ellos lo que Ujú. quieren son cosas concretas y ya todo esto, y entonces les han dicho los ucranianos, pero cosas concretas no podemos, porque es el Parlamento que tiene que aprobar hasta Claro. qué punto los Estados Unidos van a tener aquí el manejo y la administración y todo esto. Entonces, claro, se quedaron ahí en medio de la nada y es lógico que ellos no saben. Y, por ejemplo, también las minas, que ya son las minas de tierras raras, de tierras de minerales raros y tal, ya pertenecen a las personas, o sea, ya tienen dueños. Tampoco le vas Ujú. a quitar a alguien que es dueño de esto, que tiene sus licencias por 100 años, no le vas a quitar y decir, no, 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 ha Sí. venido Trump, que ahora es el nuevo papa y quiere esto. Entonces, claro, ellos no quieren, o sea, es idiocracia, pero son las decisiones rápidas y simples que Trump Ujú. quiere en su vida y que jamás va a conseguir. O sea, que no ha conseguido en los 100 días y no va a conseguir en adelante, porque no es todo tan fácil. Vale, entonces es triste, ¿no? Porque te das cuenta que estamos repitiendo el mismo círculo. Y como has dicho Rumiando, bien, sí, como las estamos vacas rumiando, rumiando. estamos en el año 22 y estamos Ujú. ahora con Europa, que salió en The Times la noticia de que Europa no consigue reunir 25.000 tropas entre todos para mandar a Ucrania en una misión de paz. Ni 25.000 tropas. ¿Cómo queremos luchar contra Rusia con esto? Sí, ¿No? solamente Entonces, Corea del Norte mandó 15.000. ya, sí, sí. Y pueden mandar 300.000 si quieren, ¿no? Pero quiero Ujú. decir que no estamos a la altura de las circunstancias y hay que estarlo. Mira, uno de los ejemplos de las imposibilidades que vos marcás es concreto y que además Estados Unidos sigue, porque no es solamente Ucrania que cambia los términos, es Estados Unidos que de pronto se le ocurre que quiere manejar la central nuclear de Zaporilla. Y este es un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, lo que podría hacer con el resto de los recursos. Está en territorio tomado por Rusia. Entonces, Ucrania, ¿qué va a firmar y qué va a hacer Estados Unidos? Si hace un acuerdo con Rusia para poner en práctica ese memorándum, que sacamos la parte ucraniana, estaría reconociendo de facto a Rusia como copropietaria, si se quiere, o dueña de hecho de la central nuclear de Zaporilla. La los ucranianos le van a decir, pero no te das cuenta que si yo firmo esto. Entonces, pedir es como pedir. Me has acordado de un dicho que tenía una persona que yo conocía y me decía: hay personas
que piden que le bajes la luna y después te retan porque le rayas el piso. Eso es un poco lo que está pasando acá. Pero Nacho, cuando salió la propuesta a través de Reuters, se filtró las propuestas de Estados Unidos para la paz. En la propuesta de Estados Unidos se reconocía de facto Zaporizhia, Gerson, Donetsk y Lugansk como parte de Rusia. Pero Ujú, fíjate cómo juegan los rusos. Hoy, por ejemplo, hace poco, hace 3 o 4 días, el Kremlin dijo que es de eso de un control de Estados Unidos de la central nuclear de Zaporizhia y tal, nah, ni hartos de zamagón, ¿vale? ujú. Hoy, Rosatom, esta tarde, ha dicho, bueno, que estarían dispuestos a ver qué posibilidades o cómo sería el tema y tal. Entonces, juegan siempre a eso, juegan siempre a las dos bandas de por un lado no, por otro lado quizás, y al final te lían. O sea, Ujú. dices, ¿a qué juegan estos? ¿A que sí o a que no? Y es la táctica del Kremlin continuamente. Dan un Exacto. pasito para atrás, otro que no, y al final un tío simple, o sea, simple, sí, un tío simple como Trump, pues lo vuelven loco y al final lo llevan de la manita. ¿Vale? Ujú. Y Con lo cual siempre Europa, llegamos. y lo Sí. siento, Olga, pero es que de Europa yo no espero nada. Yo no Ujú, espero absolutamente nada de Europa. Tweets, espero tweets, porque es muy fácil. Eso me sorprende porque yo estuve hace un tiempo en Italia, en Portugal, y todo el mundo me dice, no, no esperéis nada de Europa. O sea, y además me lo dicen así Las palabras con mucha pena. bonitas, las palabras bonitas las vas a tener siempre. Pero cuando hay que ponerse en acción, cuando hay que poner pies, botas sobre el terreno, olvídate. O sea, yo ahí no espero absolutamente nada. Y para mí, y yo soy muy europeísta, ¿eh? Pero no confío nada en esta camada de políticos que lo único que buscan es su propio beneficio y luce y brillo y listo. Y ya está. Solamente algunos países ya esto es Los bilateral, ¿no? bálticos Los Bálticos, Mm. y sí, sí, y y poco por más. ahí algún gesto de Polonia, Francia impulsada por el deseo de protagonismo de Macron, pero no hay mucho más. O sea, en todo caso envían armamento, sí, son ahora la única fuente porque Estados Unidos dejó de aprobar paquetes y está mandando el remanente que no alcanza para nada. Ahora, hay una observación que les voy a hacer. Si partimos de la idea que a Putin le es necesario el conflicto, una vez cerrado o controlado o neutralizado, de la forma que sea, el conflicto con Ucrania va a necesitar el conflicto con Europa. Es algo que Europa no está entendiendo y que el conflicto es con Europa, no es con Ucrania solamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que los europeos también se están dejando ganar por esta idea de que va fluctuando desde el miedo hasta el juego a la precaución, con el que también Putin lo está seduciendo, metiéndole una quinta columna que son el partido como la FD, y me hago cargo de lo que digo, como Vox en España, algunos partidos de la alianza de Meloni, y les van yendo de entre el miedo y la precaución, y lo que termina es en la parálisis. Insisto, nunca hay que tomar a la ligera a oponentes como Putin. Si hay algo que tiene Rusia, quizás no tenga los tanques más modernos, no los tiene, ni un ejército poderoso. Hay algo que sí tiene, y es una maquinaria de propaganda formidable. Y es ahí donde está teniendo sus mejores avances. Pero es incluso, Sí, más sí. es que es muy triste, porque es que te lo dicen a la cara. Ayer Medvedev hay unas charlas, conferencias donde ha estado Peskov hablando bueno, alabando a Putin hasta el tuétano. También ha estado Putin, ayer estuvo Medvedev. Y él dijo claramente, hay que desnazificar Europa. Ya no estamos Ujú, hablando del mítico hay que desnazificar Ucrania, no, hay que desnazificar Europa. Cuando un tío te ujú. dice eso, es que o sea, es que en el fondo, en su interior, el enemigo es Europa. El enemigo es Sí, Occidente. El enemigo es todo lo que representa Occidente. El enemigo es la libertad de poder elegir. El enemigo es la libertad de poder decidir qué queremos, cómo queremos gobernarnos. Porque eso el es que algo, multipartidismo. la libertad.
El a multipartidismo libertad. también, sí, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Porque Bueno, y es Rusia es que, una pura dictadura. Llevamos 25 años. Ahora le van a hacer una película a Putin por los 25 años. O sea, es como, venga, te voy a hacer aquí un mamandurrio y te voy a sacar una película. O sea, lo que no entendemos, o lo que los políticos europeos no entendemos, es que estamos, de verdad, son un sistema que odia al otro sistema. Porque ujú. Putin cree que lo hemos menospreciado, que hemos hecho de menos a su país, por las razones que ella se haya inventado. Pero en su cabeza hay un enemigo, y el enemigo es Occidente. Y la otra cosa que no está entendiendo Europa es que ya hay pasos concretos. Los divido en dos. Uno, el corte de cables en el Báltico son acciones de guerra. A ver, para que se entienda. ¿Sí? En todos está el rastro de Rusia. Y lo segundo, la interferencia. Por ejemplo, la interferencia en Rumania, la interferencia en Alemania a través de partidos políticos afines, los vínculos de Le Pen con Rusia. Es decir, no es que estamos hablando de la teoría, solamente, no sé, agarrando la obra de Dewey y diciendo, acá está, miren, acá se coincide teóricamente. Estamos diciendo de actos concretos, de actos concretos. A ver, la interferencia, la navegación aérea desde el enclave de Kaliningrado. Hay actos concretos. O sea, a Europa le está metiendo el dedo en el ojo hace años y todavía cree que es una basurita que se le metió fortuitamente. No, ese dedo es el dedo de Putin. Y digo ojo para no nombrar otra parte del cuerpo que es aún más humillante. En Cataluña, también aquí en España. En Cataluña. Entonces hay hechos concretos, verificables, judicializados. Pero Pero sí, Europa, que no sé qué espera. te digo una cosa, Nacho, yo ayer lo primero que pensé es los rusos. Con el apagón de España dije, han sido los rusos. Sí, Lo primero que sí, pensé. sí. Es que hacer... Aquí estamos convencidos que hayan sido los rusos, porque mucha gente ya empieza a achacarlo al gobierno de Sánchez, a las flojeras del sistema, a la ausencia de centrales nucleares. Y digo, todo está bien, pero Putin es como nadie, capaz de aprovechar toda esa flojera para sus fines. O sea, Ujú. Yo no sé, a a ver, o nosotros sea, no nos entrañaría nada, porque ya hemos sufrido varios apagones nosotros de esa índole, con ciberataques y cada ya, vez camuflan mucho mejor que haya sido ellos, ¿vale? a ver, que no se me entiende. Yo no sé, no, o sea, no, que tenga que decida quien tenga que decidir. Yo no soy experto en cosas de esas. Pero el primer pensamiento fue, atacamos a España, que es un país menor dentro de Europa, el país que juega, o sea, dentro de las potencias europeas es un país menor, es un país ideológicamente más cercano a Rusia que lo que puede ser Francia, por ejemplo. Y bueno, vamos a probar, ¿no? Entonces eso fue lo primero que pensé. Luego ya, bueno, llegarán las conclusiones a las que lleguen los expertos. Pero mi primera idea fue, joder, ya nos la han liado Sí, estos. medir la Pero capacidad de reacción. Sí. Tentar. mi pregunta es, incluso si lo descubren, ¿se lo dirán al público? ¿Se No, no tomarán creo. este riesgo de confrontarse a Rusia, decir, habéis sido vosotros? Pues yo No, creo no que no. creo, no creo que no. Pero bueno, veremos. Pero sí es verdad que siempre nos lo han dicho muy claramente los rusos, que, ojo, que el problema no es Ucrania. Ucrania es un grano que había que estirpar porque habían elegido el camino de la libertad, de la Unión Europea, de ser independientes, quitarse la sombra de Rusia, y pues eso es algo que el Kremlin no puede aceptar. Pero es una visión antagónica del mundo, la que tiene Rusia y la que tiene Occidente. Exacto. Es más, no puede ser potencia Rusia sin degradar a Europa y separarla de Estados Unidos. Con lo cual volvemos a dar el círculo que explica todo, porque a veces los análisis no dependen de la capacidad del analista, sino de la efectividad de la teoría. Y si lo pensamos de esa manera, todo empieza a tener, todo lo que parece disperso y sin sentido, empieza a tener un sentido concreto. Y es que Rusia, a ver, Trump juega al béisbol y Putin al ajedrez. Ucrania boxea. Son diferentes juegos. Hay que entender lo que hace cada uno. Pero los golpes los está recibiendo Ucrania, mientras todavía está Trump con su bat esperando que le tire la pelotita a Putin, y Putin lo mira y dice, quédate esperando ahí, señor, muchísimos años y pelo amarillo, naranja, ya te voy a dar pelota. Y lo tiene agarrado de todos lados. Lamentablemente,
Europa, mientras tanto, no se sabe a qué juega. Es el estadio, no sé qué es, porque no se sabe muy bien cuál es el juego. Es Las, reactivo. las animadoras. Eso, sí, son 27 Somos animadoras. las cheerleaders. ¿Sí? Que no pueden juntar un solo testículo entre 27. Los testículos es la tropa que tiene que mandar a Ucrania. No juntan un solo testículo. Es que, fíjate, o sea, no sé, a mí me llama, o sea, me hace casi hasta gracia. Eh, Rusia puede jugar a la guerra que él quiere, puede traer tropas de Estado de Corea del Norte, tropas que no existían, luego que eso es una mentira, un bulo, luego que eran observadores, ahora no, se ha demostrado que hay miles de ellos, y ahí ayer había un vídeo donde había un montón de ellos heridos en un hospital de Moscú. Puede jugar a eso, puede traer tropas de otra parte, puede comprar, pero no, el resto no. Aquí es como tenemos que jugar a la guerra como decimos nosotros. Es Claro, nuestra guerra, entonces nos marcamos las reglas. Es como cuando tienes sí, la pelota y dices, o jugamos a la pelota con nuestras reglas o no jugamos. Pues nosotros ujú, igual. Y nosotros como, sí, pues vale, pues vale. sí. Así que lo que queda es esperar que, como siempre, Ucrania lo resuelva, porque hasta ahora viene resolviendo todo Ucrania frente a Rusia, mientras Putin sigue haciendo su juego. Europa sigue tratando de recordar dónde dejó su memoria como potencia. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, una cosa, y esto Olga seguro que me lo puede. ¿Por qué ahora que ya esa tregua de los ataques a las industrias energéticas ya pasó, esos 30 días, ¿no? ¿Por qué Ucrania no vuelve a atacar infraestructuras energéticas? Porque con un petróleo tan barato, poniendo dificultades, sería un punto muy, muy, muy fuerte de daño en la economía rusa. Y no sé por qué no lo hace. No entiendo. Yo creo que estamos un poquito jugando al son de Trump, ¿no? De no hacer grandes, porque claro, un petrolero, No, yo no una me de refiero a estas petróleo, me refiero más a refinerías, una tarda refinería. semanas en apagarse, entonces es como que mirar lo que nos ha hecho Ucrania, aunque yo también lo he pensado, pero ayer, por ejemplo, hemos tenido explosiones en Krasnodar, en Novorossiysk, ¿no? No es una refinería, es el puerto donde se incendiaron depósitos. No había drones, no hablaron de drones, pero hubo un incendio, ¿no? Luego, yo creo que vamos a entrar en esto poco a poco, sin que sea tan espectacular, Sí, porque como que estamos con mucho miedo de Trump y sus reacciones que nos han hecho mucho daño. sí, es Y la única estamos lógica. escaldados, muy escaldados porque han aumentado. O sea, has visto que estamos perdiendo los civiles casi como en el año 22, ¿no? Con bombardeos y hubo un bombardeo donde perdimos la mayor cantidad de civiles así en todo, ¿no? En toda que sea por misiles, ¿no? Que no en total, como en Mariupol, que no tenemos cálculo siquiera. Entonces, para nosotros es muy doloroso lo que está haciendo Putin ahora. Y toda esa tregua y todas esas negociaciones nos fastidiaron un montón a los ucranianos. Vuelvo a la hipótesis de antes. El juego de Putin es sostener a Trump. Ucrania lamentablemente cae en ese juego por, por propiedad transitiva porque no necesita ya el armamento de Estados Unidos porque es algo que nadie puede contar con eso, sino que necesita que Estados Unidos no se retire. Y una de las razones por las cuales Estados Unidos se retiraría es porque justamente se corroboraría, y en esto vuelvo a la importancia de la propaganda y los mensajes hacia la opinión pública mundial, la importancia que podría tener las refinerías ardiendo, su efecto sobre la economía mundial, porque quiera o no, Estados Unidos aspira a bajar parte o a consumir parte de lo que lograría producir Rusia en caso de un acuerdo. O sea, hay muchas variables. Podría atacar también las refinerías, podría atacar los depósitos de petróleo, podría atacar, bueno, en Siberia no puede atacar, que es donde está la No, no, principal, ahí no llega. ahí no llega, pero podría afectar el mercado del petróleo.
Hay tantas variables, pero en todas ellas Ucrania está atravesada por esta duda. ¿Cómo hacer para que Estados Unidos, en el mejor de los casos, le dé algo de armamento, el urgente, los Patriot, los HIMARS o la inteligencia, y en el peor de los casos que no se retire favoreciendo a Putin? Entonces queda atrapada en ese juego, queda atrapada porque la guerra es solamente uno de los aspectos, después está la economía, está la política, la diplomacia, y en ese juego, insisto, no hay que menospreciar a Putin. Putin tiene la maldad del perverso, el perverso tiene esa astucia, y lamentablemente se está jugando desde el idealismo con Putin cuando hay que ser más cabrón que el más cabrón de todos. Y eso es lo que quizás Juanjo vos decías. ¿Por qué no son más cabrones los europeos? ¿Por qué no se enojan? ¿Por qué no dejan de ser tan políticamente correctos y admiten que tienen un problema mucho más grave que el que están actuando? Es eso, Y, yo por y lo que menos puede, y eso que veo. puede ser más grande todavía de lo que es ahora. Exacto, o sea, apagar Puede el ser. fuego en ese árbol antes de que se te queme el bosque. Todavía, y sí, yo lo entiendo y lo veo desde lejos, y me pasa lo mismo, pero después lo pienso, lo entiendo y digo, es una porquería. Es una porquería lo que está pasando. Al final, la única solución es que Ucrania se arme por sus propios medios, Ujú, que agarre todo lo que pueda, que aprenda todo lo que pueda, que copie todo lo que pueda de armas, de todo lo que pueda de Occidente y lo fabrique ellos. Porque es que es la única solución. Será, como hizo no, 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 con- no va a ser es imposible, hay cosas que no se puede, pero como dices, los patrios, esas cosas, pero todo lo máximo posible que sea fabricado dentro de Ucrania, con ayuda de los bálticos, que ahí sí que chapó a los bálticos, Dinamarca, por ejemplo, también chapó, pero Rheinmetall, que está ahí fabricando cosas también. Entonces, que se fomente la industria armamentística ucraniana y lo hagan ellos, que no hay otra cosa. Pero al final depende siempre estás con la espada de Damocles de Estados Unidos aquí, Ujú. siempre. Sí, hay que sacar de la ecuación el factor inestable. Esa Mm, es una de las cosas que uno sabe cuando tiene que resolver conflictos. mm. Hay que eliminar. Y Sí, bueno, si fortuitamente, si vuelve al redil, porque mañana, no sé, Trump se enamora de una ucraniana y deja a Melania en la Casa Blanca, bueno, bienvenido. Esa es una buena idea. Olga, avisarle a los ucranianos que busquen a la chica más linda y que carezca del sentido del gusto, o sea, uy, excesivamente patriota, De escrúpulos, sea patriota. y que desplace a Melania. Quizás ese sea el movimiento estratégico que estamos esperando. pero bueno, ya hemos hecho lo suficientemente las ucranianas como para encima estar detrás de Trump, ¿no? No, Sí. esto ya. El, eh, hombre, aquí se admite esa posibilidad de que los Estados Unidos salgan del fuego y muchos dicen que no será la peor. Si consigue mantener los permisos y la inteligencia y también si a través de Europa nos puede vender armas, no estaría mal la ecuación sin Trump, porque entonces Ujú, Ucrania tendría las manos desatadas, ¿vale? ujú, Porque los Estados Unidos, desgraciadamente, han salvado a Rusia durante 150 años, todavía cuando era el imperio de Zar, ¿no? Le mandaban hasta barcos cuando tenían hambre por Feodosia y entraban los barcos norteamericanos con bandericas trayendo comida. Vale, entonces, y todo esto y durante la Unión Soviética y muchos, muchos años y en los años 90 y todo. Entonces, ellos han hecho mucho por Rusia sin, digamos, declararlo y siguen haciendo. Así que si les sacamos un poco fuera del juego y le entretenemos a Trump con otra guerra, que habrá muchas, porque ya ha soltado a los perros, pues a lo mejor con Europa de respaldo, con medio ujú. testículo, como decís vosotros, igual nos bastaría, ¿no? Ajá, No lo sé. sí. Por ser optimistas, hay que ser optimistas. Sí, a ver, ¿qué opciones quedan, no? No tenemos. Porque es siempre intento de dar el mensaje. Más allá de cualquier especulación, Ucrania no tiene alternativas. Vamos al caso de esta periodista ucraniana que había sido tomada prisionera, que volvió sin ojos, sin órganos internos. Eso, esa es la imagen de la rendición.
Eso es lo que le espera a Ucrania si se rinde. Así que Ucrania hará lo que tenga que hacer, porque la alternativa a no hacer nada es horrible. Así que, insisto, una parte de la ecuación es Estados Unidos, la otra parte es Rusia y la otra parte es Europa, pero el factor final, y es el que siempre modifica toda la ecuación, es Ucrania. Si Ucrania no hubiese aguantado, no estaríamos hablando de todo esto, y lo hizo sin recursos. Así que veremos, veremos. Todo depende en el fondo, en el fondo, en el fondo, depende de Ucrania. El resto son factores inestables, impredecibles y que no hacen al resultado final. Pues, pues chicos, no sé si queréis añadir algo más. Si no, muchas gracias a los tres y ya nos veremos en otra ocasión. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos. Olga, un saludo. Y Nacho, encantado también de verte otra vez. O sea que nos Lo mismo vemos. digo, como siempre, un gusto. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Gracias.